lo que estamos viendo Claro. ahora, mi querido Nathan, son tres temas. Uno, relacionado con el surgimiento de lo que son las hipóstasis de Dios y cómo esto vendrá siendo más una idea helenística que una idea que venga de la cultura directamente hebrea o de los rabinos. Al menos lo que yo tengo entendido, existe una fuerte contraposición al respecto. ¿Qué nos podría decir sobre el tema? Que es una cuestión todavía sujeta a discusión. De hecho, hay, por ejemplo, un académico que es Daniel Boyarín, que en sus textos estudia mucho la relación que existió entre el Cristo, ya entendido como un ser divino, como una hipóstasis de Dios, como se ve en el Evangelio de Juan, y lo que son las especulaciones esotéricas que ciertos círculos judíos desarrollaron en torno al personaje de la sabiduría divina que aparece en diversos escritos del Antiguo Testamento, y lo que es el propio logos de Filón, que obviamente ahí estaré conectando con esta cuestión de la influencia helenista. Filón en sus escritos, Filón de Alejandría, que hubo otro que es Filón de Biblos, este es otro. Filón de Alejandría en sus escritos habló del concepto del segundo Dios, el Deuteros Theos, y él lo identificó con la figura del Logos, que era básicamente para él una hipóstasis, es decir, un ser eh, que personificaba un atributo divino y que por lo tanto tenía una autonomía relativa con respecto a Dios. El Deuteros Theos, o segundo Dios, o Logos para Filón, era el ser que había servido como intermediario para la creación. Es decir, Dios no había creado directamente al mundo, sino que lo había creado a través de un intermediario. Esto permitía preservar, por un lado, la trascendencia infinita de Dios y por el otro explicar que un mundo material y por tanto inferior existiera y fuera producto de una u otra forma de la voluntad de ese ser. Wilhelm Buset, otro académico, por ejemplo, ponía todo, él ya es uno de los clásicos, ¿no? Algunos dirán que es un poquito desactualizado, pero él era de la idea que la noción de hipóstasis venía por completo de la cultura helenística, por ejemplo. Pero en el momento presente, la academia poco a poco se está inclinando a pensar que si bien la influencia del helenismo es obvia y no se puede quitar de la ecuación al momento de estudiar el desarrollo del cristianismo, sí parece haber habido cierta iniciativa dentro del pensamiento hebreo en lo que respecta a la existencia de hipóstasis o personas divinas secundarias, principalmente la sabiduría y esta noción filoniana de logos, que en los targumes aparece mencionada como memra, significa básicamente lo mismo, logos o diálogo, más que en arameo. Y Sí. entonces sería eso. Lo que yo tengo entendido, dar mi opinión al respecto, es que este tipo de nociones se comenzaron a manifestar ya cuando Antíoco Epífanes, digamos el gobernante griego que estuvo antes del el surgimiento de los macabeos, estuviese ya reinando en Judea. Y Antíoco Epífanes es era un helenista, de hecho. O sea, ya está bien. Lo que yo estoy de acuerdo es que no es una noción 100% original de los hebreos, pero sí tiene gran componente hebreo. Lo que yo sí quiero recalcar es que esto es algo netamente cultural y no tiene nada que ver con la manifestación espiritual o inspiración de algo. O sea, porque, o si no, no estaríamos siquiera discutiendo sobre la influencia del helenismo en el surgimiento de la noción de hipóstasis, por ejemplo. Dejar eso muy en claro, independiente de que se crea que esto sea una innovación netamente hebrea que posteriormente eh, tuvo influjo sobre la corriente helenística, o bien que primero haya venido el helenismo, haya influido sobre el pensamiento hebreo y luego haya surgido comentarios rabínicos, místicos, etcétera, que hayan, digamos, propuesto la existencia de la sabiduría como una entidad aparte de Dios, un deuteroteos, como está diciendo mi querido Nathan. Lo que creo que es
es, digamos, inevitable ver es que existe un componente helenístico y eso tiene implicancias teológicas, como lo dije, relacionado con el asunto de la inspiración. Porque Sí, esto muestra mucho, sobre todo que esto tiene una relación con un desarrollo cultural. Y también creo que es bastante, dice mucho de que, por ejemplo, los textos entre comillas, nos hablan más claramente del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, vengan de textos deuteropaulinos y no de textos paulinos. Creo que eso dice claro, mucho, claro. muchísimo. Sí, y de hecho, fíjate que aún si se admite que los hebreos desarrollaron por cuenta propia el concepto de una hipóstasis en la sabiduría, cabría preguntar, ¿lo desarrollaron antes de que entraran en contacto con la cultura helenista o después? Insisto, la influencia helenística griega es algo completamente innegable. Autores contemporáneos como Dennis MacDonald o Robin Fate Walsh, por ejemplo, hacen énfasis en esto, en que para entender los escritos del Nuevo Testamento, necesariamente tienes que encuadrarlos históricamente como literatura greco-romana. O sea, sí, tiene un trasfondo judío, pero ya en sus formas e incluso a nivel de influencia de las ideas, están enmarcados en un contexto helenístico. Digo, a fin de cuentas, judaísmo, el segundo templo es judaísmo helenizado. Nos guste o no nos guste, incluso desde antes de Antíoco Epífanes, cuando Alejandro Magno recién inicia sus conquistas y se apodera de toda la zona de Levante y más allá, llegando hasta la India, ¿no? Con los elefantes y todo eso. Desde ese momento, todos los judíos que viven en ese primer imperio mundial, cosmopolita, ya reciben la influencia de la cultura helénica, por mucho que los apologetas contemporáneos, tanto judíos como cristianos, quieran presentarnos al judaísmo como algo puro, como algo que no tiene influencias de ninguna otra cultura, algo que surge de manera independiente y aséptica en medio de ese mundo pagano de idólatras, ¿no? O sea, la influencia de las religiones es la moneda de cambio fundamental entre ellas, ya sea reconocida o ya sea que se intente negar esa influencia. Y Quería ahora, dar sí, énfasis a dos cositas. A ver, uno podría decir, no, lo que pasa es que Dios, en su infinita sabiduría, preparó a los griegos para que a través de su desarrollo filosófico pudiese traer esta influencia a la cultura hebrea para poder dar a luz el dogma trinitario. Y eso es lo que decía mi profesor de teología, de hecho. El problema es que eso cierto. implica algunas cositas. Implica que, al contrario a lo que dice la propia Biblia, respecto al pueblo de Israel como el pueblo elegido, Dios hubiese estado también iluminando con su Espíritu Santo, porque recordamos que la única forma de que se ilumine una persona, según la Biblia, es con el Espíritu Santo, ¿ya? A paganos. O sea, el problema sigue igual, y yo diría que peor. Mm, de hecho, sí, y ya, por ejemplo, San Agustín, ¿no? Que comentábamos, él te presenta ese mismo argumento, te dice que hay cristianos que fueron cristianos sin saber que eran cristianos, como Platón o Sócrates. Una especie que la filosofía griega fue una especie de propedéutica, ¿no? Para la revelación cristiana, lo cual de hecho va diametralmente en contra a la apreciación que tenían los primeros autores cristianos, sujetos como Ignacio de Antioquía o Justino Mártir. Justino Mártir específicamente en su obra Apología te sugiere una idea muy diferente, te dice, los dioses paganos son demonios, esencialmente. Son los espíritus descarnados de los Nephilim, ahí conectando con el libro de Enoch, ¿no? Te dice, y bueno, esto lo presenta Justino, la religión pagana es obra de los demonios se hacen pasar por dioses para que los humanos les rindan culto, y algunas décadas más tarde, Tertuliano, que fue el verdadero cincel de la Trinidad, por cierto, Tertuliano nos dice que los demonios plagian por adelantado, que si había semejanzas entre la religión pagana y la naciente religión cristiana, era porque los demonios habían, eh, por adelantado, tomado ciertos elementos cristianos y se los habían comunicado a los paganos, con el fin de desprestigiar a la religión cristiana, de confundir a la humanidad, etcétera, etcétera. Esto el plagio por adelantado.
esa noción muy peculiar que tiene Tertuliano. Si te fijas, va completamente en contra de esto de que, bueno, es que Dios sí se reveló un poquito a los paganos, pero reveló la plenitud de su revelación especial hasta la llegada de Jesús. O sea, son dos ideas, que no se pueden sostener al mismo O tiempo. sea, el hecho, me parece dulcemente irónico el hecho de que perfiló la doctrina de la Trinidad. Primero, haya sido contrario a los, digamos, a los de la teología natural, digamos, a los que favorecen a la teología natural. Dicen, no, es que Dios igual se reveló a estas personas. Y también sea, digamos, contrario a quienes son más conservadores porque, insisto, el hecho de que haya sido tan tardío, la perfilación de la doctrina de la Santa Trinidad es muy decidor, dice mucho sobre su naturaleza humana y su naturaleza cultural. Sí, sí, y Quisiera leer un texto de la Biblia. sí, adelante. Ya, dice, en el principio ya existía la palabra, o paréntesis, el logos, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella y nada se hizo sin contar con ella. Cuanto fue hecho, ya era en ella la vida y esa vida era la luz para la humanidad. A ver, ¿por qué este texto? Este texto es profundamente filónico, profundísimamente. Si ustedes lo leen desde el griego, este texto, lo que es la filosofía de Filón de Alejandría respecto al logos, brilla muy fuerte aquí. Por eso que muchos comentaristas sitúan el texto del Evangelio de Juan muy posterior a gran parte de los textos de la Biblia. O sea, en la propia Biblia está una evidencia tan fuerte de que existe una fuerte influencia helenística al respecto. O sea, es muy, muy, muy fuerte, querido, muy fuerte. Sí, sí, incluso aún los académicos más pro cristianismo, y académicos serios, no apologetas, estilo Lee Strobel o Mike Licona, ¿no? Cosas por el estilo. eh, Reconocen que el Evangelio de Juan, en primer lugar, es el más tardío, que por muy temprano se andaría escribiendo, ya sea exagerando y estirando la liga, del año 85 en adelante. La mayoría lo sitúa en la década del 90 o la del 100. Ahora sí que el punto de referencia que tenemos más confiable hasta cierto punto es el papiro P52, el papiro John Rowlands, que es un fragmento del Evangelio de Juan, del tamaño así de una tarjetita de crédito, está escrito por ambos lados, pero es plenamente identificable que es un pedazo del Evangelio de Juan, que está datado entre el año 120 y el 170 del siglo II. O sea, digamos que ese es el límite que tenemos para estirar la liga. Tuvo que circular, digamos, antes del 170. eh, esto más que nada para los mitistas, ¿no? Que procuran poner los evangelios lo más tardíos posibles. Nos proporcionan un punto de referencia. Yo personalmente soy de la idea que el Evangelio de Juan se escribe en la década del 90, más tardará la del 100, ¿no? Pero bueno, ahorita que tocabas este tema de la Trinidad, y creo que sería de hecho el último punto del- de la agenda, del programa, eh, comentábamos, ¿no? O sea, sobre este personaje que ya hemos referenciado en múltiples ocasiones a lo largo de esta charla. ¿Qué cosa, qué vainas es exactamente el Espíritu Santo? Como la gran mayoría de los cristianos pues, te dirán, a la tercera persona de la Trinidad. Ok, pero ¿por qué será que no podemos encontrar una definición precisa del dogma de la Trinidad en los propios escritos del Nuevo Testamento? Muchos te citarán un cierto pasaje de Juan, ¿no? De uno de las epístolas de Juan, la famosa coma joánica, que dice que son tres en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y así mismo operan en analogía con el bautismo, una cosa así. Animales, por ejemplo. Y sabemos que la coma joánica, que es este pasaje, es una interpolación, una cosa que se insertó mucho tiempo después. Entonces, ¿qué es? ¿Qué cosa es el Espíritu Santo en sí? Le comentaba a Emer hace unos momentos fuera de cámaras que número uno, reconozco que a mí me falta estudiar un poco más este tema en concreto de cómo se va configurando la persona del Espíritu Santo,
Pero hasta lo que he podido estudiar, y aquí apegándome a lo que dice la academia, esto no son mis hipótesis, simplemente estoy refiriendo a lo que indican personas que saben mucho más que yo, que han estudiado profesionalmente este tema, y hay dos respuestas posibles. Uno, básicamente lo que te dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo no es una persona en el sentido tradicional del término, sino que solamente es la manera en la que la Biblia designa a la presencia activa de Dios en la tierra. Es un término que designa algo abstracto. Si ahorita Emer y yo estamos en el canal de Teo, por ejemplo, puede hablarse de nuestra presencia activa en el canal de Teo, pero una cosa es nuestra presencia y otra cosa somos nosotros como personas. El Espíritu Santo en este sentido estaría designando solamente la presencia de Dios en abstracto, cuando se manifiesta en el mundo, cuando opera su voluntad, cuando interviene con milagros, los que comentábamos al inicio, ¿no? O cuando intervino en la historia de Israel para sacarlos de Egipto, posteriormente conducirlos a través de sus complicados avatares históricos, exilios, retornos, etc. En ese punto se parece mucho a un concepto que la mística judía posterior elaboró, que es la Shejina, igual, presencia de Dios en la tierra. Y una segunda respuesta, aquí remitiéndome al profesor Pedro Rosario Barbosa, Humanist Skeptic, en redes, chécanlo, muy buen pana. El Espíritu Santo básicamente sería la materia de la que está hecha Dios. El Espíritu Santo, en hebreo Ruach HaKodesh, básicamente designaría a la sustancia divina, vamos a decirlo así, esa especie de aire sagrado, por decir una metáfora un poco prosaica, pero creo que es útil para comunicar la idea, de la que está compuesto Dios mismo. Insisto, en sus etapas iniciales el Espíritu Santo no es una persona. Ya la idea de concebir al Espíritu Santo como como un miembro de la Trinidad, por tanto como una hipóstasis, como una persona divina, es un desarrollo teológico bastante posterior al ministerio de Jesús y de las primeras generaciones de discípulos. La primera vez que de hecho vamos a encontrar el concepto de Trinidad va a ser hasta los escritos de Tertuliano a finales del siglo II. Antes de eso no aparece. Ah, me olvidaba mencionar que Tertuliano después se hizo hereje. Ah, sí, sí. O sea, para más remate y para más ironía histórica, la dulce ironía. Y podríamos decir que la doctrina original se parecería mucho al modalismo, algo parecido. Parece, parece. Sí, más o menos. Pero sí, Ah, o a sea, comparación. lo que el Espíritu de Dios iluminó a un hereje. De hecho, Tertuliano sería uno de los grandes santos si no fuera porque al final de su vida se pasó a los herejes. Se pasó a la secta de los montanistas, Montanistas. Sí. que eran unos loquitos, perdón por la palabra, pero creo que es necesario, unos loquitos apocalípticos, fundados por un tal Montano, y dos mujeres, de hecho, Prisca y Maximina, que eran sus profetisas, ahí sí se dejaba a las mujeres profetizar. Curioso porque Tertuliano tiene fama de misógino, esencialmente. Pero bueno, se unió a este movimiento milenarista que decía que ya la segunda venida era inminente. Ellos eran anticesacionistas. Ellos creían que los dones del Espíritu Santo se seguían dando en la vida práctica, que la profecía todavía estaba abierta, que lógicamente pues ellos eran los profetas en turno. Y hacían énfasis en una vida de pureza radical y en estarse preparando ya para la ahora sí inminente segunda venida de Jesús. Cosa que como Qué no curioso sucedió. cómo se parece al pentecostalismo. ¿Eh? El movimiento carismático, uy, qué coincidencia. Exacto, era un movimiento carismático, en efecto. No, no proponía grandes puntos de vista teológicos nuevos, simplemente hacía énfasis en la segunda venida y en que si te apegabas al espíritu cristiano, podías gozar de los dones del Espíritu Santo, desde que te curaran, traes una pata lastimada o algo por el estilo, te sacaran algún demonio si tuvieras algún problema psiquiátrico. Este, eso, es un movimiento de carismático y de renovación. No era un movimiento herético en la parte teológica. Creo que son todos los temas que Eso, mis queridos tertulianos, tenemos. que les baile bien.
que Moloch les bendiga y les guarde, a pesar de que Moloch sea otra cosa que no es un dios, pero bueno, esa es otra cosa. Pero me gusta el nombre de Moloch, suena como Moloch. Así que, Era, ya ves. mi querido Isel Maligno, que Satanás les bendiga, cuídense. Adiós. I believe in the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine.